En una tarde cálida, mientras el sol comenzaba a descender sobre las colinas que rodeaban el mar de Galilea, Jesús y sus discípulos caminaban por un sendero polvoriento, agotados tras un día de enseñanza y sanación entre las multitudes. Habían dejado atrás los pueblos bulliciosos y se adentraban en una región más solitaria, conocida como la tierra de los Gadarenos, un lugar donde la vida parecía más dura y los rostros de las personas reflejaban desconfianza. A lo lejos, entre las rocas y las tumbas excavadas en la ladera, se escuchó un grito desgarrador que rompió el silencio del paisaje. Los discípulos se detuvieron, inquietos, mirando a Jesús, quien avanzó sin titubear hacia el origen de aquel sonido que parecía más animal que humano. Pronto divisaron a un hombre, harapiento y encadenado, cuya presencia infundía temor en todos los que lo conocían. Este hombre vivía entre las tumbas, un lugar que los habitantes evitaban por superstición y miedo, y su cuerpo estaba marcado por heridas autoinfligidas y el desgaste de años de tormento. Las cadenas que alguna vez lo sujetaron yacían rotas a su alrededor, testimonio de una fuerza que no era natural, sino sobrenatural, que lo dominaba sin piedad. Los aldeanos contaban historias de cómo había sido un hombre común antes de que los espíritus malignos lo reclamaran, pero ahora era una sombra de lo que fue, un ser atrapado entre la vida y la muerte. Cuando vio a Jesús acercarse, algo en su interior se agitó, y corrió hacia él con una mezcla de furia y desesperación, cayendo de rodillas ante el Maestro. Los discípulos, temerosos, se mantuvieron atrás, pero Jesús lo miró con compasión, viendo más allá del caos que lo envolvía. De pronto, una voz ronca y múltiple emergió del hombre, un sonido que helaba la sangre, como si muchas almas hablaran al unísono a través de su boca. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritaron los demonios, reconociendo de inmediato la identidad divina del hombre que tenían frente a ellos. Los discípulos intercambiaron miradas de asombro, pues nunca habían presenciado algo tan extraño y poderoso a la vez. Jesús, con una calma que contrastaba con la agitación del poseído, les preguntó con autoridad, ¿cuál es tu nombre? Las voces respondieron en un tumulto, Legión, porque somos muchos, un nombre que evocaba la imagen de un ejército invisible, una horda de espíritus malignos que habían hecho de aquel hombre su morada. El aire se volvió denso, como si la presencia de los demonios pesara sobre la tierra misma. Y los discípulos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas mientras observaban el enfrentamiento. Los demonios, conscientes del poder de Jesús, no intentaron resistir directamente, sino que suplicaron con una mezcla de arrogancia y temor, no nos envíes al abismo, te lo rogamos. Sabían que su tiempo de juicio llegaría, pero no querían enfrentarlo aún, y en su desesperación buscaron una escapatoria. A lo lejos, en una colina cercana, pastaba una gran manada de cerdos, unos 2000, según contarían después los testigos, pertenecientes a los habitantes de la región. Los cerdos gruñían y se movían lentamente, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos pasos de ellos. Entonces, los demonios, astutos y desesperados, hicieron una petición inesperada: permítenos entrar en esos cerdos, dijeron, señalando con un gesto invisible hacia la manada. Los discípulos se miraron confundidos, sin entender por qué los espíritus malignos harían tal solicitud ni por qué Jesús siquiera la consideraría. Pero el Maestro, con una expresión que mezclaba autoridad y propósito, asintió en silencio, como si viera más allá de lo que estaba ocurriendo en ese momento. En un instante, un viento extraño sopló a través del lugar y el hombre poseído cayó al suelo, liberado de su carga, mientras un rugido gutural escapaba de su garganta por última vez. Los demonios habían abandonado su cuerpo y su tormento había terminado. La manada de cerdos, que hasta ese momento había estado tranquila, comenzó a agitarse de manera violenta, como si una fuerza invisible los hubiera poseído al unísono. Los animales chillaban y corrían en todas direcciones, descontrolados, mientras los porquerizos, que cuidaban el rebaño, observaban con horror desde la distancia. De pronto, como guiados por una voluntad colectiva, los cerdos se lanzaron colina abajo hacia el precipicio que bordeaba el mar de Galilea.
El estruendo de sus cuerpos al caer resonó en el aire, y las aguas se agitaron al recibirlos, tragándolos uno tras otro en un espectáculo caótico. Los discípulos, boquiabiertos, vieron cómo la manada entera desaparecía bajo las olas, dejando tras de sí un silencio inquietante. El hombre, ahora libre, se incorporó lentamente, mirando a su alrededor como si despertara de un sueño largo y tormentoso. Sus ojos, antes nublados por la locura, brillaban con una claridad que nadie había visto en él en años. Los discípulos se acercaron con cautela, aún procesando lo que habían presenciado, mientras Jesús le hablaba con suavidad, como un padre a un hijo perdido. Los porquerizos, sin embargo, no compartían la calma del momento, huyeron despavoridos hacia el pueblo, gritando sobre lo que habían visto. Un hombre santo había expulsado demonios, y sus cerdos, su medio de vida, se habían perdido en el mar. La noticia corrió como fuego entre las casas de los gadarenos, y pronto una multitud se reunió, curiosa y alarmada. Cuando los habitantes llegaron al lugar, encontraron al hombre que antes era un peligro público sentado a los pies de Jesús, vestido con una túnica que alguien le había dado, y hablando con una serenidad que desconcertaba. La transformación era tan evidente que algunos se maravillaron, mientras otros, más preocupados por sus pérdidas materiales, miraban a Jesús con desconfianza. ¿Quién es este hombre que destruye nuestro sustento?, murmuraban entre sí, calculando el valor de los cerdos ahogados. Pero el hombre liberado no prestaba atención a sus quejas, su corazón estaba lleno de gratitud y se arrodilló ante Jesús, suplicándole: «Déjame ir contigo, Maestro, no quiero volver a mi vida de antes». Los discípulos observaban en silencio, conmovidos por su petición. Jesús, sin embargo, negó con la cabeza y le dijo con gentileza: «Vuelve a tu hogar y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre, aunque deseaba seguirlo, aceptó la instrucción con humildad y se levantó, dispuesto a obedecer. Mientras tanto, la multitud de gadarenos, abrumada por el miedo y la incertidumbre, se acercó a Jesús y le pidió que se marchara de su región. No querían más milagros que alteraran su rutina, preferían la estabilidad de lo conocido a la presencia de alguien que traía cambios tan radicales. Jesús no discutió. Con un gesto a sus discípulos, se dirigió al barco que los esperaba en la orilla. El hombre liberado los vio partir, con lágrimas en los ojos, pero con un propósito claro en su corazón. Mientras el barco se alejaba sobre las aguas del mar de Galilea, los discípulos permanecieron en silencio, reflexionando sobre lo que habían visto. Pedro, siempre el primero en hablar, se acercó a Jesús y le preguntó: «Maestro, ¿por qué permitiste que los demonios entraran en los cerdos? ¿No sabías que eso enojaría a la gente?». Jesús lo miró con una sonrisa tranquila y respondió: «El valor de un alma no se mide en oro ni en ganado, lo que parece pérdida para el hombre es victoria para Dios». Sus palabras calaron hondo en los discípulos, que comenzaron a vislumbrar la profundidad del amor y el poder que guiaban cada acción de su maestro. El viento soplaba suavemente, llevando el barco hacia la otra orilla, mientras la figura del hombre liberado se perdía en la distancia. En la región de los Gadarenos, la vida retomó su curso, pero el eco de aquel día permaneció en el aire como un susurro persistente. Los porquerizos contaban una y otra vez la historia, algunos con resentimiento, otros con asombro, mientras los cerdos yacían olvidados en el fondo del mar. El hombre liberado, fiel a la palabra de Jesús, regresó a su pueblo y comenzó a hablar de su encuentro con el Maestro, describiendo cómo había sido rescatado de las garras de una legión de demonios. Su voz, antes un grito de tormento, ahora era un canto de alabanza, y su testimonio llegó a oídos de muchos en la Decápolis, la región de las 10 ciudades. Algunos lo escuchaban con escepticismo, pero otros sentían que algo dentro de ellos despertaba al oírlo. La historia de los cerdos y el poseído se convirtió en un relato que trascendió generaciones, un símbolo del poder de Jesús sobre las fuerzas del mal. Los estudiosos de la ley judía debatirían después por qué los demonios habían pedido entrar en los cerdos, animales impuros según sus tradiciones, y algunos sugerían que era una muestra de cómo el pecado se autodestruye al enfrentarse a la santidad.
Otros veían en el agua, que tragó a los cerdos, un eco del juicio divino que purifica y renueva. Pero para los discípulos, que habían sido testigos directos, el milagro era más que una lección teológica, era una prueba viva de que Jesús tenía autoridad sobre todo, incluso sobre las legiones de la oscuridad. Mientras tanto, en el barco, Juan, el discípulo más joven, se acercó a Jesús con otra pregunta: Maestro, ¿por qué los demonios temían tanto ser enviados al abismo? Jesús, mirando las aguas que reflejaban el cielo, respondió: porque saben que su tiempo es corto, y mi presencia les recuerda su fin. Juan guardó esas palabras en su corazón, sintiendo que cada día con Jesús era una revelación de verdades eternas. El sol se ponía, tiñendo el horizonte de tonos dorados, y los discípulos descansaron, sabiendo que estaban siguiendo a alguien cuya misión iba más allá de lo que podían imaginar. La paz reinaba en el barco, un contraste con el caos que habían dejado atrás. En los días siguientes, el hombre liberado cumplió su promesa, recorriendo pueblos y ciudades, contando su historia a quien quisiera escuchar. Algunos lo recibieron con alegría, otros con burla, pero su vida transformada era un testimonio que no podían ignorar. Las madres llevaban a sus hijos a verlo, los ancianos asentían al oírlo, y poco a poco, su relato comenzó a encender pequeñas llamas de fe en corazones endurecidos. No era un predicador entrenado ni un hombre de letras, pero su sinceridad y la luz en sus ojos hablaban más que cualquier discurso. La región de Decápolis, antes indiferente, empezó a susurrar el nombre de Jesús, el hombre que había vencido a una legión con una sola palabra. Los gadarenos, por su parte, intentaron olvidar lo sucedido, enfocándose en reconstruir lo que habían perdido con los cerdos. Algunos culparon a Jesús por su desgracia, mientras otros, en secreto, se preguntaban si habían cometido un error al pedirle que se fuera. La pérdida de los cerdos era un golpe económico, pero el milagro del hombre liberado era un recordatorio de que habían presenciado algo extraordinario. Las tumbas donde el poseído había vivido quedaron vacías, un símbolo silencioso de la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y aunque el pueblo volvió a su rutina, la semilla de lo sucedido quedó plantada, esperando el momento de germinar. Jesús, mientras tanto, continuó su camino, sanando a los pacientes y proclamando el reino de Dios, siempre acompañado por sus discípulos, que aprendían con cada paso. El episodio de los cerdos no fue solo un acto de poder, sino una declaración de que el mal no tenía lugar en presencia del Hijo de Dios. Los demonios, al entrar en los cerdos, habían mostrado su naturaleza destructiva, llevándose a sí mismos a la ruina en un acto de desesperación. Para Jesús, sin embargo, el verdadero milagro no estaba en el destino de los cerdos, sino en el hombre que ahora caminaba libre, un hijo devuelto a la vida por la misericordia divina. En las noches tranquilas, cuando los discípulos se reunían alrededor de una fogata, a menudo recordaban aquel día en la tierra de los Gadarenos. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, reflexionaba sobre cómo Jesús había priorizado la salvación de un hombre sobre las riquezas materiales. Tomás, siempre dudoso, se preguntaba si los demonios habían esperado escapar de alguna manera al entrar en los cerdos, solo para encontrar su fin. Pero todos coincidían en que la autoridad de Jesús era absoluta, un poder que no solo sanaba cuerpos, sino que liberaba almas de las cadenas más profundas. Aquel día, entre las tumbas y el mar, habían visto el corazón del Evangelio en acción. La historia de los cerdos y el poseído se extendió más allá de Galilea, llegando a tierras lejanas donde los nombres de Jesús y sus discípulos eran aún desconocidos. Los viajeros la llevaban consigo, contándola en mercados y posadas, y cada narración añadía un matiz nuevo. Aunque el núcleo permanecía intacto, un hombre había sido liberado, y los demonios, derrotados, habían encontrado su fin en el mar. Para algunos, era una historia de terror, para otros, de esperanza. Pero todos reconocían que aquel que había obrado tal maravilla no era un hombre común, sino alguien tocado por lo divino. Mientras tanto, el hombre liberado vivía su nueva vida con gratitud.
cuidando de su familia y compartiendo su fe con quienes lo rodeaban. Nunca olvidó el momento en que Jesús lo miró a los ojos, viendo al hombre detrás del tormento, y como con una sola orden lo había devuelto a sí mismo. Su casa, antes un lugar de tristeza, se llenó de risas, y su nombre, que había sido sinónimo de miedo, ahora era pronunciado con respeto. No tenía riquezas ni poder, pero poseía algo mucho mayor, la certeza de que había sido tocado por la mano de Dios. Y cada vez que miraba el mar de Galilea, recordaba el día en que los cerdos cayeron y él volvió a nacer. Jesús, desde la otra orilla, seguía su misión, sabiendo que cada milagro era un paso hacia la cruz, donde su victoria sobre el mal sería completa. Los discípulos, aunque no siempre entendían el alcance de su plan, lo seguían con devoción, confiando en que sus caminos eran justos. El episodio de los cerdos fue solo uno de muchos, pero dejó una marca imborrable en sus corazones, un recordatorio de que el reino de Dios llegaba con poder y compasión. Y mientras el barco navegaba bajo las estrellas, el eco de aquel día resonaba en sus almas, preparándolos para los desafíos que aún estaban por venir. En la región de los Gadarenos, el tiempo suavizó las heridas de lo perdido, y algunos comenzaron a buscar al hombre liberado para escuchar su historia de primera mano. Sus palabras, simples pero llenas de verdad, tocaban a quienes las oían, y poco a poco, la fe comenzó a brotar en lugares inesperados. Los cerdos habían sido un precio alto, pero la liberación de un hombre había plantado una semilla que crecería con el tiempo. La colina donde habían pastado quedó silenciosa, pero las tumbas vacías contaban una historia que no podía ser silenciada, una historia de redención que trascendía el valor de cualquier rebaño. Los discípulos, al reflexionar sobre aquel día, entendieron que Jesús no solo había vencido a los demonios, sino que había mostrado el valor de cada vida a los ojos de Dios. Para los gadarenos, los cerdos eran riqueza. Para Jesús, el hombre era el verdadero tesoro. Esta verdad los acompañó en sus viajes, dándoles fuerza para enfrentar las tormentas que vendrían. Y aunque el mundo seguía girando, ajeno a lo sucedido en aquella colina, el eco del milagro perduró, un faro de esperanza en un mar de oscuridad. El hombre liberado, con cada paso que daba, llevaba consigo esa luz, un testimonio vivo de la gracia que lo había encontrado. Finalmente, la historia de los cerdos y el poseído se convirtió en parte del legado de Jesús, un relato que sería escrito y contado por generaciones. No era solo sobre demonios y animales, sino sobre un Dios que ve a los olvidados, que escucha a los perdidos y que actúa con poder para restaurarlos. Los cerdos se perdieron en el mar, pero el hombre fue ganado para la eternidad, y en ese intercambio, el corazón del Evangelio brilló con claridad. Jesús, el Hijo de Dios, había venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, y ni una legión de demonios podía detenerlo. Y así, mientras el sol se alzaba sobre Galilea, la historia continuó, un capítulo más en la gran narrativa de la redención.